Pero al punto que voy ahora, dime que aquí es donde viene el antes y el después, para que tú a ver si coincides conmigo o no, de que la dictadura hoy día, sí, para nuestro consuelo, por mucho que parezca que no sea más débil, comparado con lo que pasó antes. La pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si vamos a poner que fue en el 85? Imagínate que en el 85 Ricardo Bofill Pagés y Reinaldo Bragado Bretaña y Gustavo Alcovernes crean el movimiento o el Comité de los Derechos Humanos, salen públicamente con él, aglutinan gente y además se comunican con Estados Unidos y transmiten a través de un medio que es Radio Martí. Si esto, dime ahora tú si sí o si no, para concluir si hoy día, afortunadamente, de ahí para acá, aunque esto parezca que se coma la gente viva, como Saturno que se asoma a sus hijos, afortunadamente no. Si esto que te estoy contando, con Gustavo, con Reinaldo y con Ricardo, en vez, vamos a decir que fue, insisto, en el 85, vamos a poner que fue el 85, si estos 20 años antes, Ricardo Bofill Pagés, Reinaldo Bragado Bretaña y Gustavo Alcovernes hacen esto en el año 65, estuvieran 6 pies bajo tierra. ¿Lo fusilan? ¿Lo fusilan? Dime si no. Tú es mi pregunta. Ya aquí entonces ya tú estás entendiendo mi sí. Yo estoy justificando para que no me, porque siempre hay gente que no entiende. Yo no estoy justificando, le estoy diciendo que esto sea una dicta blanda. No, 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 no. Pero la pregunta es, conectado con lo que yo dije anoche, que a algunos de ustedes no les gustó lo que yo comenté, si la dictadura cubana hoy día es más débil o es más fuerte. Tú me estás siguiendo la explicación, vas a tener que concluir que sí es débil. Y a partir de ahí para acá, de exactamente este fenómeno de el movimiento de derechos humanos en Cuba, esto no hizo otra cosa que irse por la canal para abajo con más y más debilidad, porque además, ahora dime tú, el otro puntillazo precisamente conectado con esto que estás mirando acá. Quizás a ti se te olvidó, pero te lo voy a recordar aquí. Este movimiento que a la larga, aunque esto es un movimiento de derechos humanos, que es lo que es, pero a la larga, esto forma parte de la plataforma seminal de la disidencia en Cuba, porque además aquí recuerda que aquí hay un detalle que tengo que comentar. La primera vez que yo escucho la palabra disidente, el español, además en inglés, donde quiera, la palabra disidente es una palabra que yo no conocía. La primera vez que yo escucho la palabra disidente como calificativo para definir un concepto y la palabra disidencia, que es exactamente la ejecución de eso. Yo lo escucho cuando no fue con Sájarov, fue con Anatoly Sharansky. Ustedes se conocen, después viene Sájarov, bueno, de ahí el premio Sájarov. Y eso fue a través de Voz América, en esa época no había Radio Martí. Y como yo pasaba la vez escuchando con mi padre, en mi casa, familia gusana, escuchando la programación española de Voz de América, yo recuerdo con Anatoly Sharansky, entonces que yo voy al diccionario y me doy cuenta, bueno, que disidente para la interpretación cubana es un contrarrevolucionario. Pero el problema está que disidente, si te vas al diccionario, disidente, el diccionario lo explica muy claramente. Una cosa es ser disidente y otra cosa es ser opositor. El disidente es un opositor, pero el opositor puede ser que lo sea, que es lo que me considero yo, que está opuesto a algo a lo cual nunca perteneció. No, ese no es el disidente. El disidente está opuesto a algo que en un momento integró. Esa es la disidencia. Y Ricardo Bofill Pagés, que era profesor de la universidad, el caso de Reinaldo, no sé. Pero en el caso de Gustavo y en el caso de Ricardo, son disidentes because they belonged. Ellos primero pertenecían. Ellos pertenecían y se separaron. Como te conté, Gustavo asaltando el Mucada, integra la revolución, embajador en Bélgica, y se separa. Entonces, este fenómeno de Anatoly Sharansky y después de Sájarov llega a Cuba y esta gente son disidentes, pero claro, disidente es mala palabra para la dictadura cubana. Entonces, el movimiento disidente comienza aquí. Entonces, la estatura que esta gente logra como figura política, pero esto no es lo que pasó con Valladares,
en el año 60 o 61, 59, que el nombre no lo conocía nadie. Todos estos presos políticos que van a parar, Hugo Mato es el único que tenía un poco más de renombre por lo que fue. Pero aquí hay un montón de gente importante que está presa, que el mundo entero, de La Habana para afuera, a 5 millas de La Habana, nadie sabe quién es. Ya esta gente no. Ya esta gente tiene estatura internacional. Los tres. Y los demás, pues, no fueron los únicos. Entonces, con este nivel, articulado con algo que es muy importante, que es en el 85, el día 20 de mayo, hizo ahora este aniversario, 40 años, es que sale Radio Martí. Y quizás lo que voy a decir ahora, pero este programa es el burro Benjamín. Este es el burro Benjamín de los medios. Quizás tú ya lo has olvidado, pero tú te acuerdas, o sea, tú recuerdas en este momento que estoy conversando, perdón, conversando yo contigo. Tú recuerdas en este momento que estoy conversando yo contigo la transmisión que hacen a través de Radio Martí en La Habana. Esto fue una grabación que se hace el día 10 de diciembre del año 1987. Por cierto, ahora que lo estoy diciendo aquí, cuánto me habría gustado y quizás, porque no, a ver si ya de hecho lanzo la convocatoria para que venga a mi podcast, en mi respetado, admirado Cartaya. Además, yo trabajé con él, claro, Cartaya lleva un montón de años trabajando, estuvo en Radio Martí. Y ustedes saben que Cartaya es muy respetado, además, un periodista profesional de verdad y un disidente. Y que además le hizo mucho daño, además padeció muchísimo el peso de esta porquería. Esto seguramente lo recuerda porque Cartaya fue protagonista, te puedo mencionar aquí, el día 10 de diciembre del 87. Ya hace 2 años que está Radio Martí andando. Ya Radio Martí un éxito, un éxito desde que arrancó. El día 10 de diciembre del 87 se ejecuta en La Habana una reunión en la que participa Reinaldo Bregado Bretaña, en la que participa Raúl Montesinos, en la que participa Ricardo Boflí Pajés, mira, me doy cuenta que no hice las fotos, en la que participa Tania Díaz Castro, que tú sabes que ya murió, moderada esta reunión por Rolando Cartaya, que era el moderador, y eso se grabó, eso fue el día 10 de diciembre, no fue en vivo, porque no había manera de hacerlo en vivo, porque si hubieran tenido manera, esta gente todos tenían los genitales suficientes y también Tania para haberlo hecho. Esto se grabó y se transmitió el día 5 de febrero, o sea, fue diciembre, enero y febrero. Esto me imagino yo, tengo que preguntarle a Cartaya, que ya como insider de Radio Martí, tiene que haberse enterado que tú tienes que haber sido una pelota para ir para acá para atreverse a hacer esto, por ellos o lo que sea. Pero bueno, imagínate tú que esa reunión de disidentes en La Habana, ese es el día de diciembre, en La Habana, no aquí. Yo me acuerdo que yo estaba así, porque además, déjame decirte, hacerte una revelación. Cuando eso se transmite en febrero, yo me creí que eran vivos. De todas maneras, el grado de peligro que esta gente pasaron es, tú sabes, de campeonato. Pero yo, y quizás muchos de ustedes también que lo están recordando ahora, yo pensaba que eran vivos.